Buenas noches. Espero que estén muy bien, que esta haya sido o esté siendo una buena semana. Es de nuevo un gran privilegio, un gran honor, una gran nervia y una gran responsabilidad estar hoy acá con ustedes. Siempre que Dios le da a uno la oportunidad de compartir su palabra, pasa uno sudando, pasa uno preocupado mientras está preparándolo, y cuando está aquí, más por el peso, por la gran responsabilidad que significa compartir lo que viene en la palabra, compartir y hacerlo de una forma correcta en la interpretación y en las palabras. De verdad que siempre es esa presión de hacerlo de tal forma que uno pueda ser un instrumento que ayude a que el evangelio sea esparcido y no más bien de repente un obstáculo. Estamos estrenando hoy nueva serie de enseñanzas. Estamos arrancando con una que se llama Bienaventurados, como lo pueden ver ahí en pantalla, Bienaventurados. Esto viene justamente de un discurso que Jesús dio. Jesús, dice la Biblia, que subió a una montaña, pasó toda la noche orando, y al día siguiente, de todo el grupo de discípulos que lo acompañaban, escogió a los 12 apóstoles. Y después de que escoge a estos 12 que ya han caminado con él por más de 2 años, después de que elige a aquellos que se van a convertir en líderes, aquellos que están siendo comisionados para ser enviados a predicar, después de que los escoge, vean lo que dice Mateo 5, versículos del 1 al 12. Vamos a leerlo en la versión de Reina Valera de 1960. Dice Mateo 5, del 1 al 12, ustedes lo tienen ahí en pantalla. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Yo creo que no es casualidad que Jesús en este momento específico esté dando este discurso, esta enseñanza. Acaba de escoger a aquellos que va a comisionar para que en algún momento estén a cargo de la iglesia cuando Él no esté. También tiene el grupo de discípulos y también tiene una multitud que lo está escuchando. Es un momento perfecto para retarles y mostrarles cuáles son las expectativas que Él tiene de un creyente, de un discípulo, cuáles son las prioridades que debería tener. Y lo hace muy contracultura. Cuando nosotros escuchamos bienaventurados los que lloran, los que tienen hambre, los mansos, los que sufren, suena como ilógico dentro del raciocinio humano. Suena a que algo no calza. Probablemente esa multitud estaba pensando lo mismo que nosotros. ¿Cómo va a ser bienaventurado alguien que sufre? ¿Cómo va a ser bienaventurado alguien que es perseguido? ¿Cómo va a ser bienaventurado alguien que tiene hambre o que llora? Y Jesús dice, es bienaventurado porque a la hora de atravesar todo esto, se acercará más a Dios. Y en eso consiste básicamente esta nueva serie de enseñanzas. Vamos a estar 8 semanas estudiando estas 8 razones por las cuales podemos ser bienaventurados. Todos estos retos, metas
y decisiones que Dios quiere que nosotros vivamos, y a la hora de vivirlas, aplicarlas, cada una de estas trae recompensas de sanidad, recompensas de salvación, de consuelo, de transformación, de entendimiento del Evangelio, de lo que Dios quiere para nosotros. Así que hoy abrimos estos 2 meses donde vamos a estudiar un montón de retos contra cultura, contra nuestra humanidad, contra nuestros deseos, pero que si lo vivimos, si tomamos esas decisiones, alcanzaremos sanidad, transformación y sobre todo estaremos viviendo en la voluntad de Dios. Y hay ciertas recompensas, ciertos resultados que Él nos promete si vivimos de acuerdo a esto que Él espera de nosotros. Quiero darle la bienvenida también a quienes nos están escuchando por medio de las redes sociales. Esperamos que ahí estén también conectados, igual que todos acá, apuntando, prestando atención. Hoy vamos a arrancar con el primer tema, que es bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Oremos y pidámosle a Dios que nos oriente a cómo desmenuzar, cómo entender, cómo entrarle al tema de hoy. Padre, gracias. Gracias por el rato que nos permites poder estar acá. Gracias por la bendición, Dios, de poder compartir tu palabra, la responsabilidad que significa, pero también, Dios, esta oportunidad de que podamos reunirnos y ser perseguidos con libertad para hablar, para expresarnos, para aprender. Hoy te pedimos que nos guíes hacia tu verdad, que nos retes, Dios, y que no permitas que esto entre por un oído y salga por otro, sino que pueda ser una semilla plantada en nuestros corazones que nos lleve a dar fruto. Hoy te pedimos que nos lleves a la acción, que nos lleves a tomar decisiones. Hoy te pedimos que nos confrontes, que nos muevas, que nos impulses a acercarnos más a ti y a comprender qué es lo que tienes planeado para nosotros. Hoy pido, Dios, que tú orientes mis palabras, que tú filtres mis pensamientos y que cada cosa que diga sea de acuerdo a tu voluntad, guiado siempre por medio de tu Espíritu. Ábrenos el entendimiento para poder comprender lo que has preparado para nosotros hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hoy me traje un tecito para mantenerme la garganta caliente, y mientras estaba la alabanza hice el esfuerzo de no cantar. Yo estaba así mordiéndome la lengua porque la vez pasada me volví loco y ahí yo estaba casi que pegando brincos, me desgalillé y no sé si se acuerdan, después estaba aquí quedándome fónico. Ya hoy el pastor después me dijo, Fabián, y me dio unas recomendaciones, entonces ahí las estoy siguiendo para que me aguante la garganta. Bien, vamos a entrarle entonces al tema de hoy. Espero que nos dé tiempo. Estoy un poquito preocupado porque me emocioné cuando hice esto y por más que intenté recortarlo, al final no pude hacerlo mucho. Entonces voy a tratar de ser ágil, ser rápido, pero no correr, para poder ser claros y específicos en lo que la palabra dice. ¿Está bien? Entonces tenemos hoy la primer bienaventuranza. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Tal vez usted se pregunta, al igual que yo, ¿a qué se refiere Jesús con esto? ¿A qué se refiere Jesús con esto? Ahorita no lo tenemos en pantalla, pero entonces le invito a que pueda ir a sus Biblias. Voy a darles un segundito para que saquen sus teléfonos o sus Biblias físicas para poder ir siguiendo todos la lectura. Los muchachos yo sé que están ahí haciendo todo el intento de que tengamos la pantalla, pero vamos a ir al texto. Vamos a ir al texto directamente, ya sea físico o digital. Tenemos entonces esta primera bienaventuranza. Por acá yo les traje a ustedes 5 versiones diferentes que nos ayuden a entender un poquito mejor de qué se trata lo que está diciendo. Si bien es cierto, estamos tomando la versión Reina Valera como la que vamos a estar utilizando hoy,
pero otras versiones nos ayudan a interpretar un poquito de qué se trata. Dice la versión Nueva Traducción Viviente: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Luego dice la Nueva Versión Internacional: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Después me encontré otra versión que se llama Biblia, la palabra hispanoamericana. Dice: felices los de espíritu sencillo, porque suyo es el reino de los cielos. Y por último, la traducción al lenguaje actual dice así: Dios bendice a los que confían totalmente en Él, pues ellos forman parte de su reino. A partir de este pasaje, lo que quiero es que por medio de preguntas vayamos entendiendo qué quería decirnos Jesús, cuál era el reto, qué es lo que significa, qué es lo que hay detrás de sus palabras. Lo primero que podemos hacer es empezar por definir bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? ¿De dónde viene esa palabra? Tiene que ver con varias palabras, varios usos. La palabra en el griego es la misma que se utiliza para hablar cuando alguien es dichoso, afortunado, bendecido, alguien que goza de Dios en el cielo. Dice que es alguien que cuenta con el favor de Dios. Bienaventurado también es alguien, es un creyente que es admirado. Dice que también es un beneficiario de la gracia de Dios, es decir, alguien que ha recibido la gracia de Dios. Eso es un bienaventurado, un dichoso, un bendecido, un afortunado, porque cuenta con el favor de Dios, con su gracia, con su ayuda. Eso es alguien bienaventurado. Después podemos ir a otra pregunta para seguir definiéndolo. Y ahí se nos va a complicar un poquito más el tema, pero vamos a ir poquito a poco con la ayuda del libro de Romanos. Vamos a ir entendiendo la siguiente parte. Dice que son bienaventurados los pobres en espíritu. Entonces la pregunta que ahora tenemos es: ¿cómo son los pobres en espíritu? ¿Es alguien pobrecito? ¿Es alguien con mala autoestima? ¿Es alguien con hambre física? ¿A qué se refiere Jesús con los pobres en espíritu? Para eso vamos a ir a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versos del 9 al 12. Romanos capítulo 3, pueden irlo buscando. También había olvidado decirles, está en la aplicación YouVersion, está el bosquejo. Entonces ahí también vienen los pasajes para quienes lo están haciendo en el celular y pueden ir viendo algunos apuntes que les permite ir guiándose en lo que estamos conversando. ¿Cómo son entonces los pobres en espíritu? Veamos lo que dice Romanos 3, versículos del 9 al 12. Dice Pablo: ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos son mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los que no son judíos están bajo el pecado. Es decir, todos nosotros estamos bajo el pecado. Dice el versículo 10, así está escrito: no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, juntos se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Muchas veces nosotros creemos que somos buenos porque tenemos de repente buenas acciones, porque somos serviciales, porque nos portamos bien. Una cosa es una buena práctica y otra cosa es que nuestro ser en esencia sea bueno. Dice la Biblia que nadie pasa la prueba de justicia. Nadie la pasa. Aquí no hay ni un solo justo. Ninguno de nosotros
es justo en sí mismo por su naturaleza. Todos, dice la Biblia también en Romanos, estamos privados de la gloria de Dios porque todos hemos pecado, todos hemos fallado. En nuestra naturaleza está esta tendencia a pecar. Desde Adán y Eva, desde ahí traemos esto. Así que ninguno de nosotros es justo. Ninguno de nosotros puede ser declarado como alguien bueno. El único es Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo son los pobres en espíritu? Número 1, los pobres en espíritu tienen un gran problema y ese problema se llama el pecado. Por eso son pobres. Por eso la pobreza tiene que ver con necesidad, ¿cierto? Somos pobres en espíritu porque estamos necesitados siempre. Nuestra necesidad no se acaba, no se agota. ¿Cuál es esa necesidad? ¿Cuál es ese problema? El pecado. Siempre vamos a estar en deuda, siempre vamos a estar necesitando restauración, siempre vamos a estar necesitando limpieza. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Ese es nuestro gran problema. Entonces, un pobre en espíritu tiene un problema y es el pecado. Levanten la mano, ¿cuántos se identifican con esto? ¿Cuántos son partes de esta hasta donde vamos? Todos tienen que levantar la mano por aquello. Gracias. Gracias. Sí, porque si no me asusto, porque todo lo anterior, todos tienen que levantar la mano. Todos somos parte de esto. A mí me encantaría decir lo contrario, pero no puedo. Todos somos pecadores, todos fallamos, hemos fallado y fallaremos. Acabamos de leer que nadie es declarado justo. Estamos de ahí. Entonces, un pobre en espíritu es alguien con un gran problema. Número 2, vamos a Romanos 5, versículos del 6 al 8. Romanos 5, del 6 al 8. Búsquenlo por ahí en sus Biblias. Leo para ustedes. Como vieron, yo me cambié ahora a la nueva versión internacional. No les avisé, pero ahora estamos en la NWI. Dice, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. A mí se me eriza la piel de escuchar que aunque yo soy incapaz, que aunque yo soy injusto, no soy bueno, aquel que sí lo es, en el tiempo indicado, en el tiempo perfecto, murió en mi lugar. Y por eso hacemos la mesa del Señor, recordando esa muerte de Cristo, donde su cuerpo fue desfigurado, donde su sangre fue derramada, cada gota de su cuerpo. Entonces, la segunda característica de un pobre en espíritu es que no puede solucionar el problema que tiene, es incapaz. Entonces, un pobre en espíritu como usted y como yo, tiene un gran problema que es el pecado y no puede solucionarlo por sí mismo. Es incapaz. Somos incapaces de resolverlo. Levante la mano, ¿quién ha logrado no pecar? Ahora sí, nadie la levante, porfa. No podemos. De repente nos la jugamos un tiempito, unas horas, no sé cuánto. Pero vuelvo a fallar con un pensamiento, con una duda, con una crítica, con una miradilla, con algo. ¡Ay, Dios! No puedo. Todos fallamos. Entonces somos incapaces de salvarnos. Yo no puedo llegar delante de Dios y decirle, Dios, la verdad es que yo tengo cositas malas, pero y tengo cosas buenas. Entonces ahí empate el asunto y yo creo que la nota me da 7. No, la nota me va a dar 0 siempre. 0, siempre me va a dar 0. Por eso es Jesús el que hace la prueba por mí, el que pasó esa prueba en la cruz en mi lugar. Entonces, un pobre en espíritu es aquel que tiene un gran problema, que es el pecado. No puede solucionarlo,
porque es incapaz, pero ahí está el ingrediente clave. Acepta, reconoce y busca ayuda. De nada nos sirve sabernos necesitados, de nada nos sirve sabernos con un problema, de nada nos sirve interpretar esto si no buscamos ayuda, si no lo aceptamos y vamos a Jesús para que Él nos rescate. Pobre en espíritu precisamente porque es un espíritu necesitado. Espíritu podemos interpretarlo también como alma, mente. Es una mente necesitada, un alma necesitada, un espíritu necesitado de Dios. Bienaventurados los que están necesitados. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una necesidad buscamos saciarla. Hace unos años, yo creo que he contado varias veces esa historia, pero la voy a volver a contar, por aquello que alguien no la haya escuchado. Cuando en el 2018 fallece el pastor de la iglesia donde Jerry y yo nos congregábamos en Heredia, cuando este pastor fallece, es en un accidente de tránsito, es algo terrible, la forma en la que todo se da. Nosotros estábamos a menos de un mes de casarnos. Fue una locura. El 2018 y el 2019 a mí se me fueron como un abrir y cerrar de ojos por la cantidad de sufrimiento, la cantidad de dolor que significó para mí. Pero resulta que Fabián había aprendido a tener una máscara donde se mostraba como alguien ecuánime, alguien que podía manejarlo, podía resolver el dolor, como alguien que eso no le afectaba, como alguien que podía seguir adelante, que había que ponerle el pecho a las balas, como alguien que tenía que de repente por momentos agarrar el timón de la iglesia, ayudar, como alguien que tenía que estar ahí, como alguien que tenía que soportar, porque si no, ¿quién lo hace? Porque si Super Fabián no estaba, ¿quién iba a estar? Muchas veces tratando de sostener una imagen que era mentira, mientras por otro lado estaba recién casado, no estaba sabiendo manejar mi matrimonio, tenía problemas, estaba cargado, estaba cansado, pero Fabián salía a la casa y de Clark Kent se convertía en Superman. Batman, me gusta más Batman, se convertía en Batman, el caballero de la noche. Entonces salía a ayudar a todos y regresaba a la casa y otra vez era lo mismo, con problemas que solo yo interpretaba, con luchas que solo yo sabía que tenía. Mucho tiempo fui un pobre en espíritu y lo sigo siendo. Lo que cambió fue que a pesar de que ya yo había escuchado el Evangelio, a pesar de que estaba caminando a los pies de Cristo, por un tiempo de mi vida se me olvidó que tenía que aceptar que necesitaba ayuda, que tenía que aceptar que tenía que ir a los pies de Jesús. Todo aquel que esté cargado y cansado, venga a mí, dijo Cristo. Fabián lo predicaba para una iglesia que estaba en duelo, pero Fabián no lo vivía. Entonces no estaba siendo un pobre en espíritu completo. Era un hambriento que no buscaba cómo saciarse. Era un necesitado que no buscaba la fuente de aquello que necesitaba. Buenísimo, ya volvimos. Ya ahorita les indico por dónde vamos. No iba a la fuente de lo que estaba necesitando. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes conocen un bebé que no necesite a sus papás? ¿Alguien conoce un bebé que nace y de que nace caminan y corre y va a la escuela y ya va a la universidad? No, es necesitado 100% de sus padres, porque estuvo 9 meses en el vientre de su mamá en una relación simbiótica, absorbiendo, necesitando completamente, dependiendo. El nacimiento lo más traumático por lo que todos nosotros hemos pasado, y gloria a Dios que nadie se acuerda, porque ese es el evento más traumático por el que hemos pasado. Gloria a Dios que no nos acordamos. Imagínense lo que es estar acá y luego salir a un mundo diferente. Ya no es el calor, ya no es el alimento cada vez que lo necesito, todo cambió. Y el bebé es necesitado, por lo tanto llora, grita, hace de todo.
para llamar la atención de quienes pueden socorrerlo, de quienes pueden saciarlo. Así somos nosotros. Pero a veces queremos jugar a grandotes. No necesito a Dios. Yo me la juego, yo estoy bien porque 10 años en el Evangelio, 15 años, yo estoy sirviendo a Dios, soy aquí, soy allá. No. Todos los días tenemos que entendernos como bebés que necesitan estar pegaditos a Dios. Muchas veces intentamos tomar el lugar de Dios. Intentamos controlar la situación, controlar a otros, tapar los problemas y al final caemos en un acertijo, en un laberinto sin salida, donde nos damos cuenta que tenemos que ir a Él, porque bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque tienen un problema, saben que son incapaces de resolverlo y buscan ayuda de quien sí puede. Bien, entonces vamos con otra pregunta. La pregunta dice, ¿por qué son bienaventurados los pobres en espíritu? ¿Por qué es bienaventurado? Ya hemos hablado un poquito de eso, pero el texto de nuevo nos va a ayudar a entender mejor. ¿Por qué son bienaventurados los pobres en espíritu? Vamos a ir a Romanos 7, versículos de 18 al 25. Vamos a ir poquito a poco. Yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra lo que considero bueno y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable, un pobre en espíritu. ¿Quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte? Verso 25. Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. ¿Dónde está la solución? Está en Cristo Jesús, nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi carne está sujeta a la ley del pecado. Esto da para toda una enseñanza, todo un estudio bíblico sobre el pecado. Es bastante extenso, pero algo que podemos decir, que concluir de esto es: el pecado es un mal que vamos a tener siempre. Ya no es mi identidad. En el momento que yo me acerco a Cristo, ya no soy reconocido como alguien que practica el pecado, sino como alguien que tiene una tendencia a pecar con la que lucha todos los días, porque esa es la ley de este cuerpo. Eso es lo que está Pablo explicando acá. Pablo dice: yo he sido incapaz, lo he intentado, intento hacer lo bueno y cuando lo intento termino haciendo lo malo. Vean qué buena capacidad de autocrítica. Yo digo, probablemente se portaba bienísimo y se pone a escribir esto. Uno pulseándola y este compa seguro se portaba bien y aún así él dice: no me portaba bien. Yo sé que no, porque lo intentaba y no lo lograba porque era incapaz de resolver el problema que tenía. A veces nosotros decimos: no, es que yo puedo solucionarlo, no, yo puedo manejarlo, yo puedo salir de ahí, yo puedo con esta lucha, yo puedo con este miedo, yo puedo con este rencor. Entonces hay una pregunta que tenemos que hacernos: ¿por qué si podemos, no hemos logrado salir de ahí? Esa fue una pregunta que Dios en algún momento me hizo: Fabián, ¿por qué si sos tan carga, no has podido salir de donde estás? Me dejó sin palabras. Entonces, ¿por qué es bienaventurado el pobre en espíritu? Porque va a Jesús y en Él encuentra esa ayuda que necesita, ha aceptado su realidad y recibe el perdón que es la salvación. Por eso es bienaventurado, porque ha aceptado su realidad, ha buscado ayuda y ha recibido el perdón. Por eso es una bendición ser necesitados, porque al ser necesitados buscamos ayuda.
Hay de aquel que piense que no necesita ayuda, porque entonces no será bienaventurado, porque no buscará la ayuda. ¿Se entiende? Jesús está diciendo, ustedes serán dichosos, serán benditos, serán afortunados si se reconocen necesitados, porque entonces vendrán a mí, les daré salvación y esa será la bendición más grande que tendrán en sus vidas. La bendición más grande no es un vehículo, no es una casa, no es un viaje, no es un matrimonio, no es un ministerio. La bendición más grande que nos espera a los pies de Cristo es la salvación. El saber que aquel castigo que me correspondía, Jesús lo pagó en la cruz y ahora yo puedo acercarme a Él confiadamente y puedo ser parte de su gloria eternamente. Algo que nunca se acabará, porque no tiene ni principio ni final. Por eso, si me reconozco necesitado, busco ayuda, seré bienaventurado. ¿Por qué? Porque voy a recibir ese perdón, ese consuelo, esa ayuda que ando necesitando. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos bien? Vamos con otra pregunta que nos ayude a entender la segunda parte de este pasaje. ¿Por qué es de ellos el reino de los cielos? ¿Por qué el reino de los cielos es de aquellos bienaventurados, pobres en espíritu? ¿Por qué? ¿Por qué es de los pobres en espíritu el reino de los cielos? ¿Por qué les pertenece el reino de los cielos si fallan? ¿Por qué el reino de los cielos nos pertenece? ¿Por qué somos parte? ¿Por qué somos invitados si no lo merecemos? ¿Por qué a un pobre miserable como Fabián va a poder gozar de la presencia de Dios? ¿Por qué? ¿A qué se refiere Jesús con eso? Vamos a seguir en Romanos y vamos a ir al capítulo 8, versículos del 12 al 17. Les invito que con paciencia agarren el libro de Romanos, vayan poquito a poco, pueden buscar algunos comentarios bíblicos que sean de confianza y van poquito a poco en el libro de Romanos. El libro de Romanos nos explica de qué se trata este perdón, esta gracia, de qué se trata esa justificación que Él ha hecho con nosotros. Y ahí pueden ir poquito a poco estudiándolo. Hay un montón de partes que son súper complicadas, súper confusas. Les recomiendo que si lo lee, lo haga en una versión amigable como la NVI, que sea de nuestro lenguaje cotidiano para que les sea más fácil la lectura. Romanos 8, del 12 al 17. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre, papito, papá. El Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. ¿Por qué entonces a un pobre en el espíritu como usted y como yo le pertenece el reino de los cielos? Porque soy parte de la gloria de Dios, porque seré parte de la eternidad con Dios si fallo, si soy inmerecedor, si soy pecador. ¿Por qué? El texto nos dice claramente, cuando hemos creído en Dios, en Jesús como nuestro Salvador, dice que el Espíritu Santo viene a nosotros, nos guía y nos recuerda que somos sus hijos. El Espíritu Santo, dice la Biblia en Efesios, que es un sello. ¿Cuántos aquí tienen ganado? No levanten la mano. El que tiene ganado sabe que hay que marcarlo, ¿cierto? Porque si usted no lo marca, no le pone un código, de ahí no es de nadie. Y por ahí anda más de uno, ¿verdad?, que se dedica a ese asunto de agarrar el ganadito ajeno. Entonces, hay que marcarlo, hay que tener el ganadito bien cuidado. Entonces, cuando usted lo marca,
usted sabe que es suyo. Perdónenme en la comparación. Asimismo nosotros hemos sido marcados. Entonces cuando Dios ve a Julio, como Julio creyó en Jesús, ve el sello del Espíritu Santo y dice, pasa a la gloria celestial. Ve a Andrés, tiene el sello del Espíritu, venga Andrés. Por ahí ve a doña Rocío, tiene el sello del Espíritu, venga doña Rocío. Eso es el pasaporte que nos va a permitir a nosotros entrar y estar en el reino de los cielos, haber creído en Jesús y haber sido sellado con el Espíritu Santo. Ese es el que nos adopta como hijos, es el que nos sella la nueva cédula de identidad. Es el que nos da el nuevo ADN de hijo de Dios. Es esa marca que ahora con la que podemos entrar a su gloria. Es el Espíritu Santo que viene a nosotros después de haber creído en Jesús. Y por eso el reino de los cielos nos pertenece. Por eso somos parte de su gloria. Por eso estaremos con Él en la eternidad. Porque el Espíritu Santo será ese sello de entrada, ese pasaporte con el que podemos estar con Él. ¿Se entiende? 3 cositas para que nos quede claro. ¿Por qué entonces el reino de los cielos nos pertenece? ¿Por qué somos parte? Número 1, porque hemos sido adoptados con seguridad. No solamente el Espíritu Santo nos adoptó, sino que es el que todos los días nos recuerda que somos adoptados por Dios. Todos los días es el que nos dice, Fabián, tú eres hijo de Dios. Dice la Biblia que inclusive el Espíritu Santo ora, que intercede por nosotros con unos gemidos que no se pueden descifrar. Él nos ayuda inclusive a presentarnos delante de Dios. Él nos está recordando todos los días que he sido comprado con un precio altísimo, que es el de la sangre de Cristo, con el precio más alto de todos. Y soy un hijo de Dios. Soy adoptado, porque no tengo la misma esencia que Él, pero soy un hijo y ahora formo parte de su familia. Número 2, nos da una nueva identidad. Somos parte del reino de los cielos porque ahora tenemos la identidad como familiar, como parte de la cultura de Dios. Por eso tenemos entrada, porque Jesús nos abrió esa puerta para poder entrar. Y número 3, somos coherederos. El pobre en espíritu que se acercó, que buscó ayuda, que creyó, ahora es un coheredero. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la herencia que era para Jesús, el Hijo único, Cristo no solamente murió por usted y por mí, sino que está compartiendo la herencia. ¿Usted compartiría su herencia con un desconocido, con alguien que falla, con alguien que asesina, con alguien que roba, con alguien que viola, con alguien que hace todo aquello que usted no puede imaginar? Pues Cristo Jesús ha compartido su herencia con todos nosotros, con todo aquel que sin importar lo que haya hecho, haya depositado su fe en Jesús. No importa si fue asesino, si fue sicario, si fue narcotraficante, si fue violador, si creyó en Cristo de todo corazón, tiene el mismo sello que usted y yo, y ahora es coheredero. Jesús va a compartir su gloria y la ha compartido con nosotros. Y dice la palabra que ya lo vivimos, porque ya nos ha dado vida y vida en abundancia, que podemos empezar a vivir desde ya. Entonces, ¿se entiende por qué son bienaventurados los pobres en espíritu? ¿Entendemos entonces por qué somos coherederos? ¿Por qué somos parte del reino de Dios? Sí, buenísimo. Esa era la idea, que pudiéramos entender qué es lo que nos está diciendo Jesús acá. Quiero contarles una pequeña historia. Cuenta la leyenda que un rey estaba reclutando al mejor soldado, al mejor trabajador, al mejor sirviente que hubiera en medio del pueblo. Ya él tenía su gente, ya tenía sus herederos, ya tenía todo, pero él estaba reclutando a alguien que le ayudara. Él quería reclutar a alguien, él quería reclutar y que fuera una buena decisión. Entonces este rey dijo, vamos a hacer algo. Yo les voy a dar
una semilla a cada uno de los participantes. Va a ser la misma semilla de la misma planta. Y yo quiero ver qué capacidad tienen ustedes para cuidar esa semilla, qué capacidad tienen para darle crecimiento a esa planta. Yo quiero ver qué tan buenos son cuidando esto, porque si saben cuidar esta planta, van a poder cuidar de repente lo que voy a darles en el reino. Entonces repartió las semillitas, todas las semillas eran iguales, ¿verdad? Les dio a todos y dijo, en 3 meses vengan todos con sus macetitas y me enseñan cómo está la planta, a ver cuál es la planta más grande, cuál es la más fuerte, y vemos quién es el ganador. Resulta que llega a este hombre al que le dieron la semilla, la siembra, la riega, la cuida y no crece. Y no crece y no pasa nada. Qué raro, seguro es que está echando raíz y ya ahorita brota. 2 meses, no pasa nada, no crece, no hay olor de nada, no hay evidencia de nada. La escarba, la semilla no reventó. El hombre preocupado, 2 meses y medio, se da cuenta que hay un montón de gente que ya tiene una planta. A un montón de personas le creció. Y dice, pero qué torta, ¿qué estoy haciendo mal yo? Que este asunto no brota, no levanta, ¿qué pasó? Y él ve que todos los vecinos, él ve que todos los demás tienen su buena planta. Por último, él dice, no, yo voy a ir con lo que tengo. Como cuando uno va al examen sin estudiar, voy con lo que hay. Se va con la maceta sin nada. Era el único al que no le había crecido la planta. Y cuando el rey lo ve, le dice de inmediato, por favor, pase adelante, usted es el ganador del reto. Y todo el mundo se queda sorprendido, pero ¿cómo se le ocurre al rey que es el único, el que no le creció la planta, es el único que no pudo y le está dando el premio? Y el rey dijo, es que pasa una cosa, caballeros, esa semilla no funciona, esa semilla no revienta, esa semilla no es nada. Eso quiere decir que todos ustedes están trayendo acá semillas de cualquier otra cosa que se inventaron y este fue el único capaz de ser vulnerable y decir, no me funcionó. Por eso este es el de confianza, este es el que yo quiero aquí en el reino, este es al que quiero convocar, porque este es el sincero, este es el humilde, este es el íntegro que dice, no puedo, no sé, no pude, y aún así tuvo la valentía de presentarse delante de todos nosotros con un poco de tierra, mientras que todos ustedes fingieron, mostraron algo que no era, se buscaron una semilla de cualquier otra cosa. En cambio, este caballero fue un pobre en espíritu, que fue humilde, que reconoció que era incapaz, que reconoció que no podía y no le importó su condición, sino que se acercó a este rey y dijo, aquí estoy. Esto es lo que tengo, esto es lo que soy, no tengo nada más. Y eso es lo que Cristo quiere de nosotros. Jesús lo que está esperando de nosotros es que nos acerquemos a Él y le digamos, Jesús, aquí estoy, esto es lo que tengo, esto es lo que soy, esto es lo que hago, tú me conoces, tú me examinas. Dice el salmista que Él nos conoce aún desde antes de nacer. Y ser transparentes delante de Él, tal cual somos. Eso es un pobre en espíritu. Pobre en espíritu es aquel que sabe que necesita a Dios, lo reconoce, no lo oculta, lo acepta, pero busca ayuda. Y va delante de Dios y le dice, Dios, te necesito. No puedo más. Ya sé que no puedo solo. Ya sé que lo he intentado todo y no puedo. Aquí estoy. Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Quiero cerrar este tiempo con algunos pensamientos que nos pueden ayudar a
a llevar esto a la práctica. Tal vez usted se pregunta, pero ¿cómo puedo entonces en mi vida cotidiana vivir como un pobre en espíritu, como alguien que de verdad se presenta a Dios constantemente? ¿Cómo puedo vivir como alguien que es sincero delante de Dios? 4 palabras que quiero compartir con ustedes, que después de estudiar esto, eran el reto que Dios traía en mi corazón y me decía: Fabián, no olvide estos 4 valores. Tienen que ser leyes innegociables en su vida. Tienen que ser prioridades. Y hoy quiero compartirlos con ustedes. La primera es vulnerabilidad. Vulnerabilidad. Reconozcamos que no podemos, que necesitamos ayuda. Eso es lo primero. Todos los días seamos vulnerables. Todos los días sintámonos como un bebé necesitado. Todos los días. Ustedes han visto estos, son algunos tiburones o ballenas muy grandes, que hay unos animalitos que se les pegan ahí, unos pececitos más pequeños, ahí andan, pegados. O cuando usted a veces siembra algo, pegó de lo más bien y de repente a la par hay una plantita que no tenía fuerza y se agarró, un hongo, una planta se agarró del tronco fuerte del otro árbol y creció. Eso es lo que nosotros necesitamos, ser vulnerables, ser abiertos y decir: Dios, te necesito, ser transparentes delante de Él y decir: no puedo solo, aquí estoy, delante de ti. Ser vulnerable. No fingir, no mostrar lo que no somos, no intentar controlar la situación, no jugar a Batman, no jugar a Superman, a ninguno de esos, sino reconocer que lo necesito, que soy un pobre miserable que necesita de Él todos los días. Y al acercarme a Él, también necesito esa fe para creer en la obra que Jesús ha hecho por mí. Esa fe que me permita confiar en ese milagro, en esa resurrección de Jesús, y que ahora yo soy parte también. Todos los días necesito esa fe para entender que Él está en control de las situaciones. A veces oramos y le decimos: Dios, toma el control. Ya Él lo tiene. Lo que necesitamos es orar para que Él nos permita ver que siempre ha estado y estará en control. Pero acerquémonos a Él. Yo no sé si hoy acá hay alguna persona que por primera vez está escuchando de qué se trata esto, el Evangelio. La invitación es: acérquese a Cristo, reconozca su error, pida perdón y con fe reciba esa salvación por gracia. Tenemos un par por ahí, un par más. Arrepentimiento, lo que les hablaba. Me acerco a Él con fe, pero confieso mi pecado, acepto su perdón y cambio el rumbo. Busco cambiar, busco crecer, busco mejorar. Tampoco se vale toda la vida decir: ay, Dios, es que yo no puedo, es que yo soy incapaz, es que Fabián enseñó que yo soy incapaz, entonces ahora me quedo incapaz toda la vida. Somos incapaces solos, pero dice la palabra que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Entonces, ahora somos fuertes en Él. Dice la Biblia que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Si yo me acerco a Él de corazón, vulnerable, con fe y arrepentido, Él va a hacer la limpieza en mí y Él me va a ayudar a caminar en transformación. Si ya yo tomé esa decisión hace 15 años, pero todos los días me sigue costando, es que es un tema cotidiano. No es un contrato de pureza, no es un contrato de fortaleza por 40, 50 años, es diario. Tomamos la cruz de Cristo cada día para seguirle.
Por eso, el cuarto valor que quiero compartir con ustedes es obediencia. Yo dependo absolutamente de Dios. Entonces tengo que permanecer en Él. Esa relación simbiótica de las que le hablaba. Si dependo de Él, no me suelto de Él. Porque sin Él nada soy. Dice la palabra que tenemos que permanecer en la vid. Porque si no permanecemos en ella, no damos fruto. Y todo aquello que no da fruto es cortado. Pero aquello que da fruto, lo limpia, lo poda para que dé más fruto todavía. No importa si hoy estoy escuchando el Evangelio por primera vez o lo escuché hace 30 años. Se trata de todos los días pegadito a la vid, sin separarme de Él, sin separarme de su mano. Si de todo lo que hemos hablado, que Romanos, que la teología, que todo este asunto, si hay algo que queremos que usted se pueda llevar hoy son estas 4 palabras: vulnerabilidad, fe, arrepentimiento y obediencia. Si eso lo atesoramos, intentamos vivirlo todos los días, vamos a estar viviendo como un pobre en espíritu que es bienaventurado porque se acerca a la fuente y es alguien que es heredero, es parte del reino de Dios porque ha reconocido y ha buscado constantemente la ayuda. Pongámonos de pie y démosle gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias. Gracias, Dios, por lo que nos has enseñado, por lo que nos has retado en esta noche. Pedimos, Dios, que esto pase a la acción, que esto nos permita, Dios, modificar pensamiento, que esto nos permita, Dios, modificar conductas para que podamos acercarnos a ti cada vez más, entendiendo que somos vulnerables, que te necesitamos, con fe, reconociendo que tú eres real y que eres el único capaz de salvarme, y con ese arrepentimiento que nos lleva a confesar, a abrazar tu perdón y a cambiar. Ayúdanos a permanecer en ti, dependiendo, siendo obedientes todos los días, siguiendo tu palabra. No queremos despegarnos de ti, dependemos de ti. Queremos permanecer pegaditos a la vid. Te damos gracias por esto, con lo que nos has retado hoy, y pedimos que nos ayudes a tomar o poner en práctica aquello que quieres que empecemos a hacer a partir de hoy. Te damos gracias por este tiempo y en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.